vaya yo iré, a donde tu presencia quede quedaré. En pos de tu presencia yo quiero andar, en pos de tu presencia yo quiero caminar. Es en tu presencia que lo tengo todo, es en tu presencia que mi alma se llena, es en tu presencia que soy lo que soy, es en tu presencia que te ofrezco mi canción. Es en tu presencia que lo tengo todo, es en tu presencia que mi alma se llena, es en tu presencia que soy lo que soy, es en tu presencia que te ofrezco mi canción. A donde tu presencia vaya yo iré, a donde tu presencia quede quedaré. En pos de tu presencia yo quiero andar, en pos de tu presencia yo quiero caminar. Es en tu presencia que lo tengo todo, es en tu presencia que mi alma se llena, es en tu presencia que soy lo que soy, es en tu presencia. Buenos días, buen miércoles. Damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos ha regalado. Damos gracias a Dios por su fidelidad, porque Dios ha sido bueno. Dios es maravilloso en nuestras vidas, y cómo no estar agradecidos a Él por todo lo que Él hace y aún hará en nuestras vidas. Esa es la confianza que tenemos de que Dios está cada día con nosotros, cada día está trabajando en nuestras vidas, haciendo la tarea de transformación en nuestras vidas. Y qué lindo que es cuando podemos vivir esa experiencia transformadora, esa experiencia que solo Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Y en esta mañana, viendo cómo las cosas están, como el mundo cada día más. Buenos días, Celia, Dios te bendiga. Como vemos como el mundo cada día más está con falta de paz. Las noticias cada día llegan, noticias aterradoras que nos traen quizá preocupación. Y cómo se está cumpliendo la palabra del Señor, lo que está escrito en los últimos tiempos. Iban a ser tiempos muy difíciles, y vamos viendo cada día el cumplimiento de la palabra del Señor por la televisión, por las redes sociales, por todos lados. Vemos cómo aquello que fue escrito en la palabra del Señor está siendo cumplido. Pero todavía hay momentos en nuestra vida, y hay momentos de forma general que no entendemos las cosas, no entendemos, el título de esta reflexión se llamaría "No entiendo a Dios", ¿no? ¿Y qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Y quiero leer con ustedes en el libro de Habacuc. Habacuc fue una persona que aprendió a confiar en Dios y a vivir por fe a pesar de las circunstancias. Entonces, el libro de Habacuc comienza con un tiempo de mucha confusión y de dolor para el pueblo de Judá. Y Habacuc era un profeta que veía cómo la violencia, la injusticia y el pecado crecían cada día. Nada diferente a lo que está pasando hoy, ¿verdad? Hoy vemos que hay mucha violencia, hay mucha injusticia, y el pecado está creciendo cada día más. Y en ese tiempo también pasó eso.
el profeta veía cómo la violencia avanzaba, cómo había tanta injusticia y el pecado crecía, mientras que parecía que Dios guardaba silencio. Entonces Habacuc no entendía por qué los malos prosperaban y los justos sufrían. Buen día, María del Rosario, Dios te bendiga. Y bueno, vamos a leer allí, si usted tiene su Biblia ahí y me quiere acompañar, o puede anotar para leer después. En Habacuc 1:1 vemos a un hombre que se anima a llevar preguntas delante de Dios. No es una conversación fría ni religiosa, es un clamor de alguien que ama a Dios, pero que está angustiado por lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y cuántas veces nosotros no nos quejamos, pero sí tenemos ese clamor delante de la presencia del Señor por cosas que están sucediendo a veces a nuestro alrededor, muy cercano, ¿no? Entonces, no es que dejemos de amar a Dios, ni es que estemos reprochando, sino que muchas veces tenemos preguntas a Dios de cosas que pasan, de cosas que parecen que nunca íbamos a ver, porque al menos yo pienso que hay muchas cosas que están pasando en este tiempo, ¿no? Que nunca me imaginé poder verlas, ¿no? De la forma en que la maldad se está aumentando, la forma en que el amor se está enfriando cada día más, el amor entre familia, el amor unos por los otros, la gente anda como enojada con todo, ¿no? Como irritada con ellos mismos, y muchas veces quizá un pasar adelante de una persona o rozarlo sea motivo para que esa persona explote y ya discuta con uno, y tantas cosas que están pasando en el mundo, que vemos que cada día avanza más la maldad, ¿no? Entonces Habacuc pregunta, ¿hasta cuándo? Le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Porque siente que la maldad domina y que no hay respuesta. Y yo he conversado con algunas personas, ¿no? Que ayer mismo tuvimos reunión de obreros y estuvimos conversando con algunos hermanos y hablando de esto mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ver las cosas, que la maldad siga avanzando, que no se haga justicia con ciertas cosas que están pasando, ¿no? Entonces, esto no es muy diferente lo que pasó en este tiempo allí, que Habacuc está tan angustiado por lo que sucedía a su alrededor. Quizá nosotros en este tiempo también estemos angustiados y preocupados y preguntándole a Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo la maldad parece que domina y que no hay respuesta, ¿no? Pero aquí en el libro de Habacuc, la respuesta de Dios sorprende al profeta. Dios le muestra que Él sí está obrando, aunque de una manera que Habacuc, no esperaba. Y eso es lo que suele suceder. Nosotros quizá pensamos que Dios va a obrar de una manera, y Dios nos sorprende obrando a su manera, porque la manera de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Eso dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces nosotros pensamos que Dios va a obrar de una manera, y Dios muchas veces nos sorprende obrando a su manera. Y la manera de Él es perfecta, la manera de Él no falla. Quizás si nosotros nos ponemos a cuestionar y a decir por qué de esta manera, porque tenemos que dejar en las manos del Señor que Él obre a su manera, que Él sea Dios, que Él sigue siendo Dios, y Él sigue haciendo las cosas para el bien de su pueblo, ¿no? Entonces vamos a leer acá, buen día Dora Caetano, buen día Milagros, Dios te bendiga. Vamos a leer en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, ¿no? Y dice, el problema tal como Dios se lo hizo ver a Habacuc.
Dios dice, leíamos al principio que este libro comienza en un tiempo que había mucha confusión y dolor para el pueblo de Judá, ¿no? Entonces el profeta Habacuc veía como la injusticia y el pecado crecían cada día, mientras parecía que Dios guardaba silencio, ¿no? Entonces decía recién, para los que no estaban conectados todavía, que es un tiempo muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Que vemos que la maldad aumenta, que vemos que hay mucha violencia, que hay cosas que parecen tan injustas, ¿no? Entonces, Habacuc no entendía por qué los malos prosperaban y los justos sufrían. Entonces, acá en el capítulo 1, y a partir del versículo 1, vamos a leer lo que Dios le dice lo que Habacuc le dice a Dios y lo que Dios le responde. Dice, el problema tal como Dios se lo hizo ver a Habacuc. Dice Dios, ¿cuánto tiempo tengo que clamar pidiendo ayuda para que me escuches? ¿Cuántas veces tengo que gritar, socorro, un asesinato, policía, para que vengas a rescatarme? ¿Por qué me obligas a contemplar el mal, a mirar los problemas a la cara día tras día? Se desata la anarquía y la violencia, hay peleas y riñas por doquier, la ley y el orden se desmoronan, la justicia es una farsa, los malvados tienen maniatados a los justos y ponen a la justicia de cabeza. Dios dice, aquí va la respuesta de Dios a Habacuc. Yo estoy leyendo en una versión de la Biblia actual, por eso quizás si usted me está acompañando no coincide con pero es la misma esencia, solamente cambia, es una manera más fácil de entender la palabra del Señor. Entonces Dios le responde a Habacuc, le dice, miren a su alrededor las naciones impías, fíjense bien, prepárense para una conmoción. Miren acá, algo está a punto de suceder y les va a resultar difícil creerlo. Estoy a punto de levantar a los babilonios para castigarlo a ustedes, babilonios, fieros y despiadados. Babilonia, dice, la conquistadora del mundo, domina naciones a diestra y a siniestra. Un pueblo espantoso y terrible que hace sus propias reglas sobre la marcha. Sus caballos corren como el viento, atacan como lobos sedientos de sangre, una estampida de caballos al galope se escucha de repente, descienden como buitres sobre la carroña, salen a matar, la muerte está en sus mentes. Recogen víctimas como ardillas que recogen nueces, se burlan de los reyes, se mofan de los generales, escupen sobre las fortalezas y las convierten en el polvo. A todas se las llevará el viento. Insolentes en el pecado, consideran que la fuerza es su Dios. Y luego dice, ¿por qué calla Dios ahora? Dios existe desde la eternidad, ¿no es así? Santo Dios, no vamos a morir, ¿verdad? Dios, ¿escogiste a los babilonios para tu obra de juicio? Dios fuerte como una roca, ¿les diste la tarea de castigarnos? Debes estar bromeando. No puedes condonar el mal. Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto? ¿Por qué callas ahora? Esta atrocidad, hombres malvados, devoran a los justos y te quedas mirando. Hasta aquí vamos a leer. Entonces, esa es la pregunta de Habacuc. ¿Por qué el mal iba avanzando? Entonces, este pasaje nos recuerda que muchas veces nosotros también atravesamos situaciones donde no entendemos lo que Dios está haciendo, ¿no? Estamos sin entender. Y creo que este es un tiempo en que muchas veces no entendemos. Decimos, ¿por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que la justicia muchas veces no llegue, ¿no? Entonces, sin embargo, Habacuc nos enseña
que podemos acercarnos con sinceridad al Señor y expresar nuestras dudas delante de Él y confiar en que Él sigue trabajando, Él sigue haciendo la tarea, Él sigue obrando, aunque nosotros no lo veamos. Dios tiene su forma de hacer las cosas, muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta. Nosotros queremos ver todo, queremos saber todo. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, que no tenemos que entender todas las cosas que Dios hace, sino simplemente creer en nuestro corazón que Dios está haciendo la obra, ¿no? Aunque nosotros no entendamos de qué forma lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y muchas veces queremos razonar, y no es con el razonamiento que creemos con el corazón. Abrimos nuestro corazón y confiamos en Dios y creemos con nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Entonces, aquí vemos que Habacuc cuestiona a Dios por su indiferencia ante la calamidad que estaba pasando, la calamidad espiritual que estaba viviendo su nación, y recibe como respuesta de parte de Dios mismo un llamado a sorprenderse, dice, porque Él actuará por medio de una nación idólatra, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros muchas veces no entendemos. Decimos, pero ¿cómo Dios va a hacer de esta manera? ¿Cómo Dios va a obrar? Y acá Dios estaba usando a una nación idólatra para tratar a este pueblo, ¿no? Dice, el profeta comienza levantando una queja ante Dios, ¿no? Y él anhela dentro de su corazón. El profeta anhelaba salvación, anhela que Dios lo escuche, anhela que la ley de Dios sea conocida y obedecida. Y eso es lo que nosotros anhelamos en este tiempo tan difícil, ¿no? Anhelamos que la salvación venga, que Jesús venga a buscarnos. Decimos muchas veces, ¿hasta cuándo vamos a esperar para el día que Jesús venga? Porque la maldad cada vez sigue más, quién sabe dónde, en qué va a terminar todo esto, ¿no? Todos los días cuando prendemos la televisión y vemos los informativos, cada día vemos que pasan cosas tremendas, cosas horribles a nuestro alrededor. Y a veces muy cercano a nosotros, ¿no? Con las familias, cómo se destruyen, cómo se matan, los hijos matan a los padres matan a los hijos, los padres abandonan a los hijos y los hombres matan a las mujeres matan a los hombres. Y bueno, todo lo que está sucediendo en el mundo entero, porque no es solo aquí en Uruguay, sino que es en el mundo entero, ¿no? Entonces anhelamos nosotros que se haga, que se haya justicia y que la ley de Dios sea conocida y obedecida. Pero en el versículo 5, Dios le responde al profeta y le dice que Él actuará y su acción sorprenderá a muchos. Y creo que esto es lo que también Dios nos dice en este tiempo, que Él va a actuar y que la forma de Él actuar nos sorprenderá a muchos de nosotros, que estamos diciendo y que estamos preguntándonos y muchas veces quejándonos, preguntándole a Dios por qué están pasando estas cosas. ¿Hasta dónde va a dejar que pasen estas cosas, no? Y del versículo 6 al 11 de Habacuc nos habla sobre los caldeos, una nación cruel y violenta e idólatra, ¿no? Y Dios anuncia al profeta Habacuc que usará a la nación pagana, a esa nación idólatra y violenta, para juzgar a su propio pueblo. Y ahí me imagino que Habacuc menos que entiende nada. Entonces él dice, ¿cómo va a ser que Dios va a usar a una nación idólatra y pagana para juzgar a la nación que se había vuelto indiferente en la parte espiritual, ¿no? Que se había ido a adorar a otros dioses, que había tanta maldad y tanta cosa. Pero Dios hace las cosas a su manera y nosotros no tenemos que
cuestionar ni entender todo, sino tenemos que creer. Creer que Dios sigue obrando, creer que Dios hará justicia, creer que Dios hace las cosas para nuestro bien, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra del Señor. Y luego, alrededor de 6 siglos más tarde, Dios hace lo mismo, ¿no? Entonces vamos a leer allí en Hechos 4, el libro de Hechos 4:25. A ver si lo marqué por aquí. Porque acostumbro a tener más de una Biblia por aquí, entonces busco un poco en una Biblia y un poco en otra. Entonces aquí dice, Hechos 4:25, dice así: que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí, 6 siglos después, más tarde, aquí en Hechos, estaba pasando exactamente lo mismo. Dios usaría a líderes judíos y romanos, ¿no? Él no iba a usarlos a ellos, sino que usaría a su propio Hijo, ¿no? Para que trajera juicio sobre aquel pueblo. Entonces, al principio nadie entendió lo que Dios estaba haciendo mediante la cruz de Jesús. Nadie entendía por qué Dios había dado a su propio Hijo, ¿no? Para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pero hasta que ese misterio nos fue revelado a nosotros. Cuando vemos que Dios entregó a su Hijo, entonces Él está obrando por medio de personas malvadas como nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Para llevar a cabo su plan, entregando a su Hijo allí en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, Jesús pagó el precio por nosotros, el precio del pecado, el precio de nuestra maldad. Jesús lo pagó allí en la cruz. Entonces nos preguntamos, si Habacuc estuviera de este lado, o sea, si Habacuc hubiese visto, hubiese estado, ¿no? Cuando Jesús entregó su vida allí en la cruz del Calvario, quizás tendría más herramientas para confiar en Dios, cuando no entendiera realmente lo que le estaba haciendo. Porque 6 siglos antes Habacuc cuestiona y se queja y pregunta ¿por qué Dios está permitiendo aquello? ¿Y hasta cuándo iba a haber tanta maldad? ¿Y cómo Dios iba a usar a aquel pueblo malvado, ¿no? Para traer justicia sobre ellos? Pero nosotros tenemos el misterio revelado y con mayor razón. El misterio de la cruz. El misterio que fue revelado para nosotros. Jesús murió y pagó el precio. Dios entregó a su Hijo. ¿No? Y imagínense a Habacuc viendo a Dios entregando a su Hijo allí en la cruz del Calvario para pagar el precio por nuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros sí tenemos ese misterio revelado y con mayor razón debemos de confiar
en que Dios, en Dios cuando no sabemos lo que Él está haciendo. Con mucho más razón, ¿no? Porque hablando de lo que está pasando en el día de hoy, nos preguntamos, pero ¿y qué va a pasar? ¿Hasta cuándo esto va a seguir? Y mucha gente dice, algún día esto se va a terminar. No, hermano. El mundo va a seguir de mal en peor. El mundo. El Señor Jesús va a venir a buscar a su iglesia, a llevarla a morar con Él. Va a venir a quitarla de este mundo, pero este mundo va a estar cada vez peor, como dice su palabra. Pero Dios nos sacará, Jesús nos sacará de aquí, para que nosotros podamos salir, ¿no? Salir de este mundo con tanta confusión, tanta cosa. Y ahí es donde Dios hará justicia. La cruz nos recuerda que nada de lo que pasa en el mundo puede ser una razón para dudar del amor de Dios. ¿Cómo vamos a dudar del amor de Dios diciendo por qué Dios permite estas cosas? He oído a mucha gente en este tiempo decir por qué Dios permite tanta maldad, tantas cosas. Pero si nosotros vamos a la cruz, si nosotros vamos al sacrificio y nos damos cuenta del sacrificio de Jesús por nosotros, ¿cómo vamos a dudar del amor de Dios? ¿Cómo vamos a dudar de ese amor tan grande, de ese amor incomparable? ¿Cómo vamos a creer que Dios nos va a dejar a merced de lo que está pasando, a merced de este mundo, de que estas cosas no, Dios nos va a librar, Dios nos va a rescatar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, porque su amor es más grande que todo. Si Él dio a su Hijo allí en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, ¿cómo vamos a creer que Él ahora nos va a dejar pasar cosas, ¿no? Que nosotros no, cargas y cosas que nosotros no podamos llevar? No, Él con su amor, mostrando allí en la cruz del Calvario, Él nos hizo entender que su amor es más grande que todas las cosas, que Él es el que nos va a sacar. La cruz también nos recuerda que nada de lo que pasa en este mundo nos puede hacer dudar de su justicia. La justicia de Dios sobre nuestras vidas. No podemos dudar ni de su amor ni de su justicia, porque Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros. Él ya pagó el precio, hermano. Él ya pagó el precio por ti. Él ya pagó el precio por mí. Y esa demostración de amor no nos puede hacer dudar de que hoy en día Él no nos va a librar de las cosas que están para venir aún más en este mundo. Y que Dios cada día nos guarda. Quizá no nos demos cuenta, pero Él está obrando a nuestro alrededor. Quizás está en silencio, pero en ese silencio Él está obrando ahí en tu vida, en la situación que estás viviendo. Quizás tú dices, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando y quizá usará personas que tú ni te imaginas que Él puede usar para darte la victoria en lo que tú necesitas. A veces con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, creemos que sabemos todo y que decimos, no, mi necesidad va a ser suplida por este lado. O Dios me va a ayudar porque va a usar a tal persona. No, Dios usa a quien Él quiere usar. Y nosotros nos vamos a sorprender muchas veces. No solo una vez, sino que nos vamos a sorprender muchas veces del obrar de Dios en nuestras vidas, que quizás de la forma que nosotros menos nos imaginemos que lo obra. En medio de todo lo que no entendemos, debemos de seguir creyendo y recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿no? A pesar de todo lo que podamos pasar, a pesar de no entender lo que estamos pasando. Porque, a ver, si nos ponemos a mirar
¿no? Las noticias, si nos ponemos a mirar lo que pasa en el mundo entero, no entendemos realmente. Pero sabemos que está escrito en su palabra que estas cosas iban a pasar. Quizá pensamos que no las íbamos a ver, ¿no? Pensamos quizá el Señor va a venir antes, nos va a sacar de este mundo y nosotros no vamos a ver tantas cosas. Pero no, estamos viendo y la maldad cada día más se multiplica, ¿no? Pero cuando el pecado avanzaría, sobreabundaría la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Está sobreabundando la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y Él está obrando. Él está obrando ahí en tu vida, está obrando en mi vida, está obrando a nuestro alrededor. Nosotros lo que tenemos que hacer en este tiempo es seguir clamando a Dios y seguir aprendiendo de su soberanía y de su poder. Dios es poderoso para librarnos. Dios es poderoso para rescatarnos. Él ya pagó el precio por nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de su amor y de su justicia? Tenemos que volvernos y mirar a la cruz y decir, Señor, si tú hiciste ese sacrificio por salvarme a mí, por rescatarme a mí, donde yo estaba hundido y muerto en delitos y pecados, ¿cómo no voy a creer que tú en este tiempo me vas a ayudar, me vas a sostener, me vas a cuidar, me vas a proteger? Quizá alrededor tuyo están pasando cosas terribles, pero Dios está ahí guardándote, aún en el silencio, aún cuando tú no puedes ver con tus ojos naturales lo que Dios está haciendo, pero Dios sigue obrando. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios nos sigue cuidando. Dios está con su mano de poder extendida. Manda a sus ángeles a que nos guarden en nuestros caminos. Donde quiera que vamos, Él manda un ejército de ángeles para cuidarnos, para guardarnos, para sostenernos, para darnos aquellas cosas que nosotros necesitamos. Entonces no dejemos de creer, no dejemos de orar, no dejemos de clamar al Señor y de seguir creyendo en ese Dios poderoso que todavía sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado, en Dios no hay variación. Nosotros somos los que cambiamos, los que variamos, los que un día estamos allá arriba y otro día estamos allá abajo, pero Dios no, Dios sigue siendo el mismo, Dios poderoso, Dios omnipotente, Dios omnipresente, omnisciente. Él está viendo ahí tu dolor, Él está viendo lo que tú estás pasando. Entonces sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando que Él va a hacer la obra que Él dijo que va a hacer con tu vida, en tu hogar, en tu familia. Allí en Isaías 55, en el versículo 8 y 9 dice el Señor, mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, ni su modo de actuar es como el mío, afirmó Dios, porque así como el cielo se eleva por encima de la tierra, mi manera de actuar y mis pensamientos superan a los de ustedes. Y es así mismo, Dios nos sorprende, porque Él es un Dios soberano. Él está por sobre todas las cosas. Entonces, Él dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Lo que yo pienso que Dios puede hacer, no es lo que Él realmente puede hacer a su manera de obrar, ¿no? Ni su modo de actuar es como el nuestro. Nosotros creemos que Él va a actuar de una manera y Dios nos sorprende actuando a su manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar y seguir creyendo en que Dios sigue obrando y sigue siendo ese Dios soberano, ese Dios bendito, ese Dios que nos levanta, que nos lleva adelante en todas las cosas. Entonces, no esperes entender todo.
sino que cree ahí dentro de tu corazón. Cree que Dios te va a sacar adelante. Cree que Dios va a seguir haciendo lo que Él ha empezado a hacer. Él no deja la tarea de hacer las cosas por la mitad. No es como nosotros, porque ¿cuántas veces nosotros empezamos a hacer algo y lo dejamos por la mitad? No, Dios termina, completa la obra. Él completa la obra que ha comenzado a hacer. Dice, porque así como el cielo se eleva por encima de la tierra, dice Dios, mi manera de actuar y mis pensamientos superan a los de ustedes. O sea, los pensamientos de Dios son mucho más grandes que nuestros pensamientos. Entonces, lo que tenemos que hacer ¿qué es? Seguir creyendo. Seguir esperando que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer en nuestras vidas. Seguir perseverar en el camino, seguir creyendo en el Señor, creyéndole a Dios. Porque creer en Dios es una cosa, pero creerle a Dios es otra cosa muy diferente. Creer que si Él te prometió sacarte de la situación que estás pasando, Él lo va a hacer. Pero Él lo va a hacer a su manera. Él va a ser no con los pensamientos que nosotros creemos que Él va a hacer. Él siempre nos sorprende. Cada día Dios nos sorprende. Cuando nosotros creemos que las cosas están por aquí, Dios dice no, es por aquí. Y ese es nuestro Dios. En Él es que debemos de confiar. Si Él, como dije anteriormente, si Él dio a su Hijo para morir en nuestro lugar y darnos vida eterna, ¿qué no hará más por nosotros? Entonces, cada vez que tú no entiendas lo que Dios está haciendo, cada vez que tú tengas preguntas, vuelve a pensar, vuelve a leer la palabra del Señor, viendo lo que Dios hizo por ti cuando dio su Hijo por amor allí en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Nos dio una vida nueva, nos dio una identidad y nos dio la vida eterna. Dios es un Dios de amor y de justicia. Así que dejemos de pensar tanto. Dejemos de razonar tanto las cosas de Dios y creamos con nuestro corazón. Que podamos venir delante de su presencia y clamar y seguir aprendiendo de su soberanía, de su poder, seguir escudriñando la palabra y buscando, porque en toda la palabra está el amor de Dios, la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de que Él nos ha dejado, de que Él nos ha abandonado? Esas son cosas que nosotros, con nuestra naturaleza caída, creemos y pensamos. Y muchas veces el enemigo mismo manda esos dardos a nuestra mente para que esos pensamientos vengan a hacernos dudar del plan de Dios para nuestra vida. Pero que en esta mañana Dios pueda abrir tu corazón, Dios pueda abrir tu espíritu, que en tu espíritu tú puedas percibir que Dios ha estado ahí contigo, que sigue estando contigo, que Dios sigue obrando en tu vida, que Él no se ha alejado de ti, que Él está en silencio, sí, pero Él está trabajando, Él está obrando, Él te está cuidando, Él te está sosteniendo, Él te está ayudando. Y Él quiere hacerte ese vaso nuevo, Él quiere hacer ese vaso de honra. Entonces, ¿cómo no creer en nuestro Dios soberano, en nuestro Dios bendito? Que Dios nos ayude a seguir adelante, creyendo en que lo mejor está por venir. Y tú me puedes decir, ¿cómo está pasando con todas las cosas que están pasando? Sí, lo mejor está por venir, porque el Señor está a la puerta. El Señor está
a muy poco tiempo de venir a buscar a su iglesia, de llevar a su iglesia para reinar con Él en gloria. Entonces, prepárate, hermano. Clama al Señor, busca al Señor. Que este mundo no te distraiga de lo que Dios tiene para tu vida. Que tú puedas seguir creyendo. Que nada de este mundo venga a opacar la grandeza de nuestro Dios. Porque a veces nos sorprendemos más con las cosas que vemos aquí, que la ciencia ha aumentado, que la tecnología y que la inteligencia artificial y que han inventado la cura de alguna enfermedad y que bueno, que sí, que está pasando, sí, todo eso, pero nuestro Dios está por encima de todas esas cosas. Él es el dueño, único dueño y Señor y Rey de todas las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de que el que creó el universo, el que nos creó a nosotros, el que nos formó dentro del vientre de nuestra madre, el que conoce aún cuántos cabellos tenemos, cómo nos va a dejar a merced de lo que el mundo está haciendo? Si nosotros seguimos creyendo y clamando y pidiéndole a Él su ayuda. Él está ahí contigo, Él está ahí a tu lado para secarte las lágrimas, para levantarte cuando tú no tengas fuerzas para seguir. Cuando veas que las puertas quizás se han cerrado las puertas, Él va a abrir las puertas para que tú puedas pasar victorioso. Y quizá va a cerrar puertas también que tú no tengas que pasar. Porque siempre queremos que Dios nos diga sí a todo lo que nosotros queremos. Pero Dios también muchas veces dice no, porque Él sabe que ese no nos va a librar, quién sabe de qué cosa. Entonces tenemos que aprender también a entender o no entender, sino que creer con nuestro corazón que Dios también puede decirnos no para algo que nosotros queramos. Pero debemos de seguir confiando que lo mejor es lo que viene de parte de Él. Todo lo bueno, todo lo puro viene de parte de Dios para nuestras vidas. Todo lo que trae paz viene de Dios para nuestras vidas. Si hay cosas que estás pasando y no te están trayendo paz a tu vida, apártate de ahí, porque no es de Dios. Todo lo que es de Dios trae paz a nuestro corazón. Entonces sigamos creyendo en este Dios poderoso. En medio de todo lo que no entendemos, debemos de seguir creyendo y recordar el sacrificio de Él allí en la cruz del Calvario. Que en esta mañana tú puedas reflexionar ahí en tu corazón y pensar y seguir meditando en esta palabra y decirle: Señor, yo creo que tú estás haciendo, que tú estás en silencio, pero sigues obrando, sigues trabajando. Y tú continúas siendo el mismo y que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y yo voy a comenzar a creer, aunque no entienda lo que está pasando, pero voy a seguir creyendo en ti. Voy a seguir tomado de tu mano. Voy a seguir peleando la buena batalla de la fe, porque es lo que me va a llevar al camino seguro, a la vida eterna. Así que sigue viviendo esta vida eterna que el Señor nos ha regalado, porque desde el día que aceptamos al Señor en nuestro corazón, ya estamos viviendo la vida eterna con Él. Así que oramos en esta mañana pidiéndole al Señor que nos ayude a dejar de razonar y sacar un poquito desenfocarnos de esos pensamientos, que podamos venir delante de su presencia y decirle: Señor, aunque no entienda lo que estoy pasando, pero creo que tú estás obrando, que tú estás ahí, que tú estás para darme la victoria que yo necesito. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque tu sangre preciosa, Señor, que derramaste allí en la cruz del Calvario,
nos limpió de todo pecado, de toda maldad. Y hoy estamos delante de tu presencia, agradecidos a ti, Señor, por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú nos diste una vida nueva. Tú nos regalaste la vida eterna. Y somos agradecidos a ti, Señor. Y en esta mañana queremos, Señor, aunque no entendamos todas las cosas que estamos pasando, pero queremos seguir creyendo en ti. Queremos seguir creyendo que tú estás a nuestro lado, que tú estás obrando, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, que tú estás obrando en todas las cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Y que tú eres un Dios de amor, un Dios que hace justicia, un Dios que no duerme, un Dios que cuida de sus hijos. Porque tú eres un Padre amoroso, tú eres un Padre maravilloso, Señor. Queremos, Señor, que tú nos inundes de tu paz, que tú nos inundes con tu amor y que podamos seguir adelante, Señor, esperando ese día glorioso en que tú vas a venir a buscarnos y que allí ya no habrá más llanto ni dolor, sino que estaremos eternamente adorándote, exaltando tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, por ese regalo hermoso que tú nos has hecho, que es la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no exaltar tu nombre? ¿Cómo no adorarte? Si tú eres lo mejor que nos ha pasado en la vida. Que podamos seguir, Señor, meditando y que cada vez que vengan esas dudas a nuestro corazón, nosotros podamos volvernos y mirar el sacrificio de la cruz. Y mirar y ver ese amor que tú diste por cada uno de nosotros. Padre, si hay alguna persona que está enferma en esta mañana, yo te pido que tú estés tocando ahí su vida. Te quiero pedir por nuestra hermana Valeria, Señor, que estés obrando, sanando allí, Señor, donde está el dolor, que tú estés, Señor, quitando, Señor, todo dolor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, la vida de cada persona que mira este video y que está mirando ahora o que mirará después, pero que tu poder sea sobre cada vida. Que tú obres prodigios, milagros, maravillas, que tú libertes de todo vicio, de toda cosa que está, Señor, trayendo, Señor, enfermedades, trayendo, Señor, quitando la paz de los hogares. Señor, trae paz, trae gozo, trae alegría, y que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra vida interior, Señor, sea renovada, sea, Señor, cada día, Señor, nos vayamos llenando de tu Espíritu, Padre, para poder tener una vida victoriosa, una vida, Señor, abundante, una vida de plenitud delante de tu presencia. Llénanos de tu amor, llénanos de tu Espíritu Santo, derrama de tu aceite fresco sobre nuestras vidas, Señor. Unge nuestra cabeza, Señor. Llena nuestra copa hasta rebosar y que nosotros podamos ser ese auxilio para otras personas. Que nosotros podamos hablar de tu grandeza, hablar de tus maravillas y hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que nuestro testimonio no quede guardado ahí en un baúl, sino que lo saquemos y que contemos las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana en nuestras vidas. Te adoramos y exaltamos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Doy gracias a Dios por seguir adelante. Doy gracias a Dios porque Él es el que cada mañana nos da la fuerza para ponernos en pie y nos ayuda a seguir adelante, caminando tomados de la mano del Señor. Te dejo con una canción en esta mañana. Que Dios te bendiga y mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora.
en el silencio de mi habitación. Cuando mi fe parece pequeña, tu voz me llama por nombre y me recuerda quién soy en ti. Mis fuerzas ya no alcanzan, mis palabras se caen al suelo, pero aún cuando no entiendo nada, tu amor me vuelve a sostener. Si todo tiene dentro mío y no sé cómo seguir, me aferro a tu presencia, porque sé que estás aquí. No me sueltes, Jesús. No me sueltes jamás. Si caigo en lo profundo, tu gracia me va a levantar. No me sueltes, Jesús. Mi vida está en tus manos, aunque todo se apague, tu amor me sigue guiando. Traigo mis miedos escondidos, mis batallas sin hablar, pero delante de tus ojos no tengo nada que ocultar. En medio de mi quebranto, tu paz empieza a descender, y aun con el alma cansada, elijo otra vez creer. Cuando siento que me pierdo y no veo el final, tu espíritu me envuelve y me vuelve a abrazar. No me sueltes, Jesús. No me sueltes jamás. Tu presencia es mi refugio, mi descanso, mi hogar. No me sueltes, Jesús. Todo lo rindo a tus pies, y mi voz te quiebra al cantarte, mi corazón te va a creer. Aquí me río a ti. No quiero ir, aunque no vea el camino, aunque me cueste confiar. Si tu mano está conmigo, no me voy a